Buenos días a todos, Luis Méndez de nuevo, ahora con la parte 2 del capítulo de seguridad, bienestar del personal de atención prehospitalaria. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador? El estar expuesto a una enfermedad transmisible es considerado un riesgo de trabajo, por lo tanto, en el lugar en donde yo trabajo, deben desempeñarme las medidas y las herramientas para mantenerme protegido en todo momento. Siga las guías OSHA y otras guías o incluso algunos estándares nacionales o internacionales para disminuir el riesgo de exposición a patógenos transmitidos por sangre y algunas enfermedades que pudieran llegar a transmitirse por aire. Por favor, es importante que conozcamos el plan de control de infecciones de su departamento y sígalo. Por ejemplo, algunos servicios de ambulancias o algunas unidades hospitalarias ante una picadura con algún punzocortante que estuvo en contacto con sangre del paciente, acuden directamente con el área de infectología y empieza un protocolo de vigilancia, una prueba al tanto tiempo, otra al tanto tiempo y se le da un seguimiento porque muchas enfermedades no aparecen de manera inmediata. Establecer una rutina de control de infecciones es importante. Sabemos que vamos a tener un gran volumen de pacientes probablemente, por lo tanto hay que mantener el entorno lo más libre de infecciones. El control de infección debe ser una parte importante de su rutina diaria. Componentes de un plan de control de infecciones son importantes para determinar el riesgo de exposición, para educar al personal y entrenarlo sobre cómo mantener esta cultura de libre de infecciones, tener un programa de vacunación contra hepatitis B, que nunca haga falta el equipo de protección personal, gogles, cubrebocas, guantes, respiradores, que todo el personal involucrado conozca las prácticas de limpieza y desinfección, que se puedan hacer una prueba cutánea de tuberculina, una prueba de aptitud para ver cómo estamos en ese sentido. Supervisión del cumplimiento. Ok, tenemos normas que digan que el personal debe hacer una desinfección de la unidad cada cierto periodo. Ok, ¿y se cumple? Mantenimiento de registros, bitácoras de limpieza. Y entonces siga los pasos de la práctica de destrezas para manejar estas situaciones de exposición. La limpieza es una parte esencial de la prevención y control de enfermedades transmisibles. Esto nos asegura la remoción de microorganismos de superficie que pueden seguir en la unidad. Por lo tanto, limpiar la ambulancia después de cada servicio y de manera diaria, el uso apropiado del equipo de protección personal cuando estoy limpiando, remover sábanas contaminadas y ponerlas en bolsa apropiada para su manejo. En medida de lo posible, la limpieza debe hacerse en el hospital. Hay más información sobre la limpieza en su manual, entonces no olviden leerlo. Inmunidad. Aun si tiene contacto con gérmenes, es posible que no se infecte. La inmunidad es un factor primordial para determinar qué huéspedes se enferman y con qué gérmenes. Usted puede ser inmune o resistente a algunos gérmenes específicos. No significa que a todos. ¿Qué características tiene la inmunidad? 1. Esta se obtiene tras haber sido inmunizado o vacunado. Y también puede ser capaz de recuperarse de una infección por ese germen. ¿Qué quiere decir? Tuve un contacto menor con algún germen de manera previa, mi cuerpo desarrolló defensas y la segunda vez que entré en contacto con, es muy probable que se ataque más rápidamente. ¿Qué medidas preventivas tengo que cumplir? 1. Cuidar mi salud. Los exámenes de salud anuales es algo que tenemos que generar el hábito. Deben ser requeridos para todo el personal de salud. Obviamente, tenemos que tener inmunizaciones. Se requiere tener la vacuna contra hepatitis B o en ese caso, como una infección, una enfermedad de infecto contagiosa o por una enfermedad transmisible es un riesgo de trabajo, si yo no me vacuno contra hepatitis B porque a lo mejor no creo en algún tema de vacunas, pues entonces tengo que liberar de responsabilidad en mi sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque él se está encargando de darme el historial de vacunas y si yo no quiero, bueno, entonces me expongo a ese riesgo y es un riesgo que mi empleador no va a correr.
Otras inmunizaciones recomendadas incluyen refuerzos como tétanos, difteria, tosferina, cada cierto periodo de tiempo. Este esquema de vacunación dependerá de cada país. Vacunas contra sarampión, papera, rubiola, vacuna contra la influenza y contra la varicela o haber tenido varicela previa, pues son cosas que pertenecen a mi historial de salud y a mi cartilla de vacunación. ¿Qué tengo que hacer entonces después de una exposición? Si usted es expuesto a la sangre o fluidos del paciente, tiene que tener en cuenta ciertas cosas. 1. Brindar la atención o transferir la atención del paciente a otro proveedor. 2. Limpiar el área expuesta con agua y con jabón. Si los ojos fueron involucrados en este tema de exposición, hay que enjuagarlos con agua por 20 minutos al chorro corriente de agua. Hay que activar el plan de control de infección de su departamento. Tengo que acudir con mi director médico. Si tengo un área de infecto, hay que acudir ahí. Y usted tendrá que completar un reporte de exposición. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice posterior a? Y el tiempo es importante. Algunos agentes infecciosos actúan rápidamente. Otros toman más tiempo. Por lo tanto, la activación temprana del plan es crítica. Dejo inmediatamente lo que estoy haciendo y actúo con el proceso de la institución en donde yo laboro. Seguridad en la escena. La seguridad de todos los involucrados en una situación de emergencias es muy importante. Comience a protegerse usted mismo tan pronto como sea enviado. No olvide que usted va en un vehículo a cierta velocidad y que el riesgo de tráfico también se incrementa un poco. No olvide usar el cinturón de seguridad y el uso de protección personal. Continúe protegiéndose una vez que esté en la escena. Los riesgos no han terminado. Puedo entrar en contacto con secreciones de mi paciente y tengo que asegurar que la seguridad de la escena esté bien delimitada, dispositivos de alerta para que los otros conductores puedan ver mi presencia ahí, una ambulancia con los códigos encendidos. Estaciónese a una distancia segura de la escena. Asegúrese de que está bien iluminado. Si es que está oscuro, necesito que me vean. Y use ropa reflejante, que esto es cada vez más frecuente en los sistemas de emergencias médicas. Algunos de los riesgos en la escena pueden involucrar materiales peligrosos. Al llegar, observe la escena y trate de leer cualquier etiqueta, cartel, número de identificación, tal vez usando algunos binoculares para no acercarme demasiado y no ponerme en riesgo. Un equipo especialmente entrenado en materiales peligrosos es el que se activa para llegar y controlar este tipo de incidentes y la retirada de los pacientes. No debe atender pacientes hasta que hayan sido movidos lejos de la escena y estén descontaminados o la escena sea segura para entrar. No entre a la escena a menos que sea seguro hacerlo. Entornos donde hay riesgos de electricidad. Hay que lidiar con una línea eléctrica caída que está fuera del alcance del entrenamiento de un profesional de atención prehospitalaria. Por lo tanto, tengo que hablar a la instancia correspondiente para que controle este escenario. Delimitar la zona de peligro de las líneas caídas como puntos de referencia. La seguridad de la escena es una medida de distancia desde el poste de electricidad. Los rayos siempre van a ser una amenaza y en ese momento, si no me puedo acercar con el paciente, definitivamente tengo que hacer algo para proteger a todos los transeúntes que se encuentran alrededor. Los rayos, claro que son una amenaza. Puede haber golpe directo, puede haber corriente de tierra o un rayo puede volver a caer en la misma área. Nunca deje estos aspectos de seguridad de lado. Un rayo puede volver a caer en la misma área. Es raro, pero puede ocurrir. Entonces, siempre protegerse. Evite terrenos elevados para minimizar el riesgo directo de un rayo. Para no ser lesionado por la corriente de tierra, trate de mantenerse alejado de canales de drenaje, de áreas de humedad, donde haya depresiones o cuerdas mojadas. Recordemos que estos pueden ser conductores. Hay que convertirnos en el objetivo más pequeño posible y tirando todo el equipo que no sea necesario usar en ese momento y que me pueda convertir en una víctima. El fuego, sabemos que entre los peligros más comunes existe el humo, una deficiencia de oxígeno, muy probablemente altas temperaturas, algunos gases tóxicos, involucra la caída de algunos edificios o estructuras. El equipo puede no ser necesario para protegerme de la radiación del calor y claro que puede ocurrir explosiones también. Los choques automovilísticos son eventos comunes a los que acude el proveedor del SEM.
Los peligros de las colisiones vehiculares van desde tráfico, un vehículo inestable, por lo tanto no deberé ingresar si es que el vehículo no tiene las condiciones de estabilidad para yo ingresar al vehículo. Líneas eléctricas caídas, algún riesgo de violencia, bolsas de aire, objetos cortantes como resultado de la colisión y usar suficiente equipo de protección para reducir el riesgo de lesión es lo mejor que puedo hacer. Claro que hay ropa protectora. ¿Esto para qué sirve? Para prevenir lesiones. Usar la vestimenta y equipo apropiado es decisivo para su seguridad. Familiarícese con el equipo de protección disponible para usted. Inspeccione su vestimenta y equipo de forma regular, idealmente antes de que llegue a la escena. Hay muchos tipos de ropa de protección, como ropa de clima frío, 3 capas, una capa delgada que retiene humedad, una capa intermedia que por lo regular sirve como aislante y una capa externa que es resistente al viento, lluvia, aguanieve o nieve incluso. Si yo no me protejo, no voy a poder tener un pensamiento claro para la toma de decisiones y obviamente me va a poner en riesgo la integridad. Equipo de protección que me puede proteger del calor como fuego, chispas, saltos de corriente. También es equipo de protección contra incendios como en la imagen que podemos ver aquí en la diapositiva. Guantes específicos que me pueden proteger del calor, frío o cortadas si es que voy a ingresar en un escenario en donde hay colisiones vehiculares y hay múltiples vidrios por ahí tirados. Puede reducir la destreza de una situación de rescate. Claro, hay ocasiones en donde a veces los guantes podemos sentir que nos estorban, pero recordemos que tienen una función de seguridad. Atención a pacientes con enfermedades críticas y lesionados. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando me acerco con este tipo de pacientes? El paciente necesita saber quién soy yo y qué estoy haciendo. Haga saber al paciente que está atendiendo sus necesidades. Mi nombre es Luis, soy paramédico, vine a ayudarte. Evite hacer comentarios no profesionales durante la reanimación. Somos profesionales, por lo tanto tenemos que manejar muy bien la información que estamos manejando con el paciente y con el resto de nuestros compañeros. Pudiera llegar a ocurrir que lleguemos ante un escenario desastroso y no olvidemos que la persona nos ve y ve nuestras expresiones. Por lo tanto, una cara de sorpresa, una cara de angustia en nosotros, al paciente no le va a reflejar tranquilidad. No olvide tratar a todos los pacientes con dignidad y respeto. El paciente crítico puede presentar diversas respuestas. Puede estar ansioso, va a presentar dolor y miedo, puede tener ira, hostilidad, depresión, dependencia, culpa, puede estar involucrado en problemas de salud mental, puede llegar a recibir malas noticias no relacionadas con el incidente y es importante que el profesional de la atención tenga esto claro en todo momento. ¿Cómo me comunico entonces con un paciente en estas condiciones? Bueno, hay que evitar los comentarios tristes o desalentadores. Observaciones sobre la condición del paciente definitivamente van a aumentar su estrés o su ansiedad y van a comprometer su recuperación. El paciente puede no cooperar e incluso tomar conductas que pongan en riesgo su integridad. Vamos a orientar al paciente sobre sus alrededores. Vamos a poner el ejemplo de un paciente que se encuentra en un vehículo siniestrado y que estamos trabajando con el equipo de rescates para sacar a ese paciente del vehículo. Pues bueno, muchas de las veces el paciente no es consciente de lo que ocurrió y va a escuchar algunos ruidos y entonces es importante que nosotros le digamos, ok, lo que vamos a hacer es esto, vas a escuchar ruidos, puede que escuches esto, vas a ver X cosas que se mueven, muy probablemente X movimiento pueda generarte algo de dolor, pero lo que estamos haciendo es tratando de liberarte de aquí. Vas a sentir esto vas así, te vamos a mover de esta manera. El paciente, cuando entiende lo que ocurre, si bien es cierto que no va a quitar por completo el estrés, disminuye en gran medida lo que esa situación está provocando al paciente. Hay que ser honestos, pero mucho ojo con este punto. Decidir cuánta información puede entender el paciente y aceptarla es clave. O sea, no le voy a mentir, no le voy a decir, sí, vas a estar bien, no pasa nada, la pierna no la vas a perder, cuando estoy viendo que a lo mejor la extremidad está destrozada. Pero
vamos a echarle ganas, necesito que cooperes, vas a sentir esto, te vamos a llevar a un hospital, estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Quién está atendiendo a mi hija? Ok, está con otros compañeros. ¿Cómo está? No lo sé. ¿Está bien? ¿Va a estar bien? No lo sé, pero mis compañeros están atendiendo. O sea, cosas que el paciente pueda tomar sin generar falsas esperanzas, pero siempre buscar, en medida de lo posible, transmitir ese mensaje al paciente de que tiene que intentarlo, de que puede luchar porque la oportunidad sea mejor. En algunos escenarios encontramos al paciente solo, sin familiares, y entonces tendremos que hacer que el paciente entre en contacto con sus familiares, a lo mejor alguna llamada telefónica, a lo mejor alguien que pueda llegar y darle continuidad al seguimiento de este paciente en un hospital. Encontrar un niño en una situación de gravedad definitivamente es más traumático que una población adulto. Los niños deben ser atendidos como cualquier adulto. Es importante que un miembro de la familia o adulto responsable acompañe al niño en todo momento, porque sabemos muy bien que el estrés en los niños se genera cuando no tiene a su cuidador cerca. ¿Qué pasa con un bebé cuando se aleja de los brazos de la mamá o del papá? Empieza este estrés, el niño empieza a llorar, deja de ser cooperador. Entonces, en medida de lo posible, hay que mantener esa figura familiar cerca del pequeño y que ayude en la atención de acuerdo sea apropiado. Hay que decirle al papá que vamos a explorar o descubrir al pequeño de alguna manera, y por lo tanto él también que permita que esta exploración o este cuidado se lleve a cabo. Lidiar con la muerte de un niño siempre es un evento trágico y es una de las probablemente experiencias más devastadoras que como profesional de cuidado podemos llegar a enfrentar. Es temido, la realidad es que nunca es deseado, nunca es bien recibido, pero hay que ayudar a la familia en el periodo inicial después de la muerte, porque nosotros vamos a estar ahí cuando esa situación ocurra. ¿Cómo ayudamos entonces a la familia? Hay que aceptar la muerte en algún lugar privado, o sea, no podemos decirlo delante de todo el mundo. Hay que crear las condiciones de tranquilidad para que la familia pueda tomar esta noticia en cierta medida, porque no es fácil, con menor estrés posible. Puede presentarse que la familia entre en shock, negación o incredulidad. Como profesional del cuidado tengo que entender que estas son emociones y reacciones comunes en la muerte de cualquier persona, pero se presentan con mayor intensidad en la muerte de un niño. Por lo tanto, no minimizar estas emociones es una de las mejores cosas que puedo hacer. No le puedo decir, tranquila mamá, todo va a estar bien, porque te van a decir, ¿cómo tranquila? Me acabas de decir que mi hijo murió, ¿cómo quieres que esté tranquila? Y entonces pueden desviar la agresividad hacia nosotros. Si las circunstancias lo permiten, permita a los padres cargar al niño. A veces el hecho de que el padre o la madre pueda abrazar por última vez a su hijo puede darles un poco de confort para llevar un poco más llevadero su duelo, pero esto no es una garantía y esto obviamente dependerá de los protocolos locales de cada sistema de emergencias. Use su mejor criterio para determinar si esto es apropiado. Hay escenarios en donde las lesiones físicas son demasiado gráficas, muy agresivas a la vista, y a lo mejor esto, lejos de darle tranquilidad, definitivamente puede complicar más el impacto de esta noticia. Entonces, en medida de la situación hay que considerar lo que pudiera llegar a ser más prudente. Deje que las acciones de la familia lo guíen, qué es lo que le gustaría hacer, qué es lo que quisiera hacer, y en medida de lo posible pues apoyarlos. La familia puede querer ver al niño y usted debe permitirlo, pero siempre hay que preparar a los padres. Pasa frecuentemente que cuando hay un escenario bastante dramático donde a lo mejor la presentación visual no es la más grata, pues entonces prepara, sabe que recibió traumas importantes, puede encontrar lesiones, y entonces eso de alguna manera aminora en cierta medida el impacto de la noticia. Muerte y agonía. Claro que la muerte puede ocurrir. Esto, la verdad es que ocurre de muerte repentina, puede ocurrir después de una enfermedad prolongada. La forma de recibirlo de los familiares es muy, muy variada.
El profesional de atención prehospitalaria enfrentará escenarios donde está la muerte presente y tiene que conocer muy bien las etapas del duelo, que no necesariamente se presentan en este orden, pero sí se van a presentar en diferentes momentos. Uno, la negación. Es la persona diciéndose o negando lo que acaba de ocurrir. Puede presentar ira u hostilidad y es importante que el profesional de atención prehospitalaria sepa reconocer cuando esto puede representar un riesgo para su propia seguridad. La negociación es cuando la persona empieza a decir que daría cosas con tal de que regrese y pues esto obviamente no es posible, ¿no? La depresión y en una etapa tardía la aceptación de lo ocurrido. ¿Ocurren en este orden? Pues no, la verdad es que no siempre ocurren así, pero pasan por estas etapas. ¿Qué puede hacer entonces el profesional de la atención prehospitalaria? ¿Cómo puedo ayudar? Preguntarle al paciente y a su familia si hay algo que yo pueda hacer en este momento para ayudarlos. ¿Sabes qué? Necesito hacer una llamada, quiero estar solo, etcétera. Reforzar la realidad de la situación. A veces las personas no creen lo que estamos diciendo o entra esta negativa de aceptar lo que acaba de ocurrir. Por lo tanto, hay que estar pendientes en todo momento de las reacciones del paciente y los familiares. Ser honesto y sincero. Oye, pero ¿será que si le doy maniobras pueda salir? Y a lo mejor ya ha pasado demasiado tiempo. Decir, no va a pasar. O sea, ser muy claro en ese tema para que no existan más confusiones. No decir que sabe cómo se siente el paciente o la familia, porque si no es algo que tú sientas realmente y solo es una frase que se te ocurrió en ese momento, definitivamente lejos de traer algo bueno va a traer más problemas en ese momento. Sé cómo se siente y a lo mejor yo no soy papá y le acabo de decir a la mamá que su hijo murió, pues me va a decir, claro que no lo sabes, o sea, no conociste a mi hijo, no sabes ni siquiera lo que es ser papá, o por ejemplo, tranquila, todo va a estar bien. No me digas que esté tranquila, porque lo que acaba de pasar, ¿cómo quieres que esté tranquila? Entonces, no minimizar tampoco los sentimientos de la familia es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Y dejar que el paciente o los miembros de su familia se lamenten a su manera. Claro que se vale que el paciente rompa en llanto, que la familia rompa en llanto. Son emociones que no podemos minimizar. Son emociones que la familia tiene que vivir. Entonces, son algunas actitudes que el profesional de atención hospitalaria tendrá que tener presentes. En esta diapositiva se listan las oraciones que pudiéramos llegar a usar. No es una regla, no siempre aplican, pero bueno, por ejemplo, nunca, lo que sí es bien claro es que hay situaciones que no podemos decir o no debemos de decir. Dele tiempo, las cosas van a mejorar. No sabes. O sea, ¿cómo le dices que las cosas a lo mejor empeoran? Entonces, no podemos alimentar algo que no es cierto, que ni nosotros sabemos si va a ser así, aunque la intención sea buena. No debe cuestionar la voluntad de Dios, significa que tengo que aceptar eso, pues tampoco es válido, ¿no? Una mamá que acaba de perder a su hijo, pues obviamente no le voy a decir siempre se puede tener otro hijo, o sea, ¿a quién se le ocurre decir algo así, no? Pero podemos intentar cómo está bien que esté enojado, se vale sentirse triste, si quiere llorar está bien. La gente se preocupó de verdad, hicimos lo más que pudimos. Debe ser difícil, si hay algo que yo pueda hacer, por favor hágamelo saber. O sea, esas cosas sí brindan empatía. Lo otro es falso y el paciente o familiares pueden no tomarlo de una manera adecuada. Claro que voy a presentar situaciones de mucho estrés en el trabajo. Como profesional de emergencias, todo el tiempo lidiamos con estrés. Por lo tanto, es importante conocer las causas del estrés y cómo lidiamos nosotros con esto. El síndrome general de adaptación, bueno, es una respuesta de alarma al estrés, reacción y resistencia y la recuperación o agotamiento.
¿Cuáles signos físicos entonces pueden estar presentes ante un estrés elevado? Aumento de la respiración o la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, puede elevarse la presión arterial, los vasos venosos dilatados cerca de la piel se pueden llegar a dilatar, las pupilas se dilatan, los músculos pueden estar tensos, se puede elevar los niveles de glucosa en sangre, la persona puede empezar a sudar o transpirar y el flujo sanguíneo del tracto gastrointestinal disminuye. Por lo tanto, tengo que identificar situaciones peligrosas, los requerimientos físicos y psicológicos que tengo que tener bien claros para ejercer mi profesión. Me voy a enfrentar ante pacientes críticamente enfermos o lesionados, visiones, olores y sonidos abrumadores. A veces lo que veo no es lo más grato, a veces los olores son lo peor que pudiera experimentar en ese momento y todo esto estresa la situación. Pacientes muertos o en situaciones de agonía por los que tal vez ya no podamos hacer más. Pacientes o familiares transeúntes enojados o molestos. Demandas del SEM o situaciones imprevistas, claro que pueden ocurrir y tengo que estar preparado para saber lidiar toda esta clase de situaciones. Reacciones por estrés. Reacciones de estrés agudo. Estas ocurren durante una situación estresante. Reacciones por estrés retardadas hasta días después. A lo mejor puedo haber vivido una situación que no fue lo más grato del mundo, pero definitivamente fue algo que me impactó. Y a lo mejor en el momento digo, estoy bien, no pasa nada, bla, bla, pero con el lapso de los días empiezo a tener problemas de sueño, me empiezo a irritar con facilidad. Y también viene el estrés acumulado, que esto es por un estrés no resuelto que se va acumulando y llega el momento en donde se desborda. El trastorno de estrés postraumático, claro que lo podemos desarrollar los profesionales de emergencias. No estamos exentos de vivir situaciones que incluso a nosotros nos generen un trauma. Se caracteriza por volver a experimentar el evento y responder de forma potenciada ante estímulos que hacen que recuerde el suceso. El manejo del estrés por incidentes críticos fue desarrollado para disminuir la probabilidad del estrés postraumático. Existen mecanismos para manejar el estrés por incidentes críticos, que bueno, los profesionales entrenados en esto, en el manejo de estrés, que se promueve sesiones de alivio realizadas durante o inmediatamente después del evento. Ok, tenemos que hablar de lo que sucedió. Sesiones de informes llevadas a cabo 24 y 72 horas después del incidente. Si un manejo de estrés por incidente crítico no es una opción, la asesoría privada por un profesional de salud mental puede ser preferible. Tratamos con tanto estrés, tratamos con situaciones en donde la muerte puede involucrarse, que claro que en algún momento nos puede afectar. Y si en mi trabajo no existen esta clase de programas, buscar ayuda profesional es lo mejor que puedo hacer. Acudir a terapia psicológica para ver de qué manera trabajo esta dinámica y no me repercuta en mi desempeño laboral más adelante. Entonces, tengo que identificar estas señales de advertencia de estrés. Por ejemplo, llega un momento en donde puede que me encuentre muy irritable hacia mis compañeros, familia, trabajos. A lo mejor alguien quiere bromear conmigo y no estoy en el mejor momento para tomar la broma y es como de, ok, reaccioné, creo que sobre reaccioné ante lo que acaba de ocurrir. Entonces lo tengo que tener bien claro. La incapacidad para concentrarse, me distraigo con mucha facilidad, no duermo bien o duermo mucho o tengo pesadillas y a pesar de dormir demasiadas horas no descanso. De repente tengo sentimientos de tristeza, ansiedad o me siento culpable, estoy indeciso, no sé qué quiero, empiezo a comer menos, empiezo a tener problemas gastrointestinales. El líbido sexual disminuye, me empiezo a aislar de mis amigos, el trabajo ya no me interesa,
empiezo a interactuar en temas de drogas o uso recreativo de algunas sustancias, empieza temas de dolor crónico, dolor de cabeza, sentimientos de desesperanza, son focos rojos, aguas, hay que buscar ayuda, porque entonces en un momento todo esto se puede desbordar. Situaciones estresantes, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Cuidado con las palabras y las acciones. Muchas situaciones son estresantes para todos los involucrados. Hay que tener mucho cuidado con lo que digo y cómo me comporto. Lleve el sentido del orden y estabilidad al caos aterrador que el paciente está experimentando. El paciente se siente asustado, está angustiado por lo que acaba de ocurrir, a lo mejor vio la muerte de un conocido en ese accidente y entonces llega y lo primero que ve es mi cara de estrés, mi cara asustado, mi cara que demuestra indecisión. Eso, lejos de tranquilizar al paciente, lo va a poner en un estado de mucho mayor estrés. Dé a los pacientes la oportunidad de expresar sus miedos y preocupaciones. Claro que tenemos que escucharlos y es generalmente mejor trasladar a un padre con sus hijos, que esa es angustia siempre. Obviamente el niño quiere ver al papá y el papá, en medida de lo posible, quiere estar cerca de sus hijos para saber que están bien. Vamos a enfrentarnos a situaciones donde hay violencia. Estas pueden ser creadas por disturbios civiles, por riñas, o puede haber grandes concentraciones de personas potencialmente hostiles, y es importante tener bien presente que si el entorno no es seguro, no me acercaré. Puede haber disputas domésticas, puede haber escenas de crímenes. Cuando múltiples agencias responden, es importante saber quién se encarga de y en qué momento, y quién estará dando las instrucciones. Usted y su compañero deben protegerse en todo momento en la escena para poder dar atención. Las autoridades deberán asegurar la escena antes de que usted entre y nunca alteren la escena de un crimen a menos que sea necesario para atender al paciente. Puede llegar a presentarse el caso en donde llego en una escena del crimen donde hay armas de fuego. Si mover algunas cosas son necesarias para poder acceder al paciente, ok, las tendré que mover. Pero si no es necesario, lo menos que yo pueda tocar para no contaminar una escena del crimen. Hay emergencias de comportamiento. Estas no tienen una causa física clara. Pudiera resultar una causa física como hipoglucemia, como un trauma en cabeza, como algún problema de oxigenación, como una ingesta tóxica. Y estas emergencias generan una conducta fuera de lo normal. La mayoría de las emergencias de conducta no representan amenazas, aunque algunas sí. Usted debe tener precaución en estos escenarios. Puede haber problemas en el lugar de trabajo debido a la diversidad cultural. Es importante saber que cada individuo es distinto y que nos tenemos que comunicar de una forma respetuosa. Entender cómo comunicarse de forma efectiva con compañeros de trabajo de otros orígenes puede facilitar mi comunicación en el sitio de trabajo y obviamente disminuir estos problemas. Evitar el acoso sexual, sabemos que está súper penado este tipo de cosas. Y hay, entre los que aquí se manejan dos tipos de acoso. El de compensación. El acosador pide favores sexuales a cambio de algo más, como una promoción. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar con esto, pero a cambio de esto. Ok, eso prohibidísimo. Y también el trabajo hostil. Ok, estoy hostigando demasiado, estoy molestando constantemente. Bromas, toqueteo, miradas, petición de citas, conversación sobre partes corporales que a lo mejor no tienen nada que ver con temas comunes, por así decirlo, o temas de ese momento. Ok, definitivamente descartados, y no estoy hablando de una situación laboral. La intención del acosador no importa, sino la percepción del acto y el impacto de la conducta que tiene en alguien más. O sea, a lo mejor alguien puede decir un comentario que no fue bien tomado por otra persona. Es obligación de la persona que emite el juicio o que emite la opinión, si se da cuenta que este comentario no fue bien tolerado, no repetirlo. Puede pasar que alguien diga un comentario inapropiado en algún momento, pero
Claro que se nota cuando este comentario no fue bien recibido, por lo tanto, repetirlo ya definitivamente es un acto intencionado que busca generar problemas. Ya que los profesionales de atención prehospitalaria y otros profesionales dependen del otro para su seguridad, es especialmente importante que usted desarrolle relaciones no adversas con sus compañeros de trabajo y que reporte una situación de acoso con su supervisor de manera inmediata. ¿Qué hacer ante el consumo de sustancias? Pues bueno, el consumo de sustancias definitivamente no ayudan, incrementan accidentes, aumenta la tensión, causa malas decisiones de tratamiento. Hay que buscar ayuda o encuentre la forma de confrontar a un compañero de trabajo que tiene un tema de adicciones. Hay que permitir que continúe siempre y cuando esta conducta se haya corregido. El permitir que esta persona continúe en un puesto laboral a pesar de saber que el consumo de drogas es un tema para destituir a esta persona puede ser un riesgo enorme al público. Qué peligroso que una persona que consume drogas el día de pasado mañana sea quien atienda pacientes en situaciones de extrema gravedad. Es muy probable que cometa un error y ese error pueda costar una vida. Hay programas de asistencia para empleados que están generalmente disponibles y claro, también temas de prevención de suicidio deben de vigilarse en todo momento. El estrés acumulado, el estrés agudo intenso puede ser una carga muy pesada para los proveedores de emergencias. Si usted o algún compañero detecta ideas de suicidio, por favor, hay que encaminarlos. De alguna manera ocurre que en los proveedores de sistemas de emergencias existan ideas suicidas y suicidios culminados. Entonces, mucho ojo con este tipo de situaciones. Prevención de lesiones y enfermedades. Muchos departamentos del SEM han establecido programas para prevenir lesiones, para disminuir enfermedades. Cada programa incluye 6 elementos que están relacionados uno con el otro, como el liderazgo de la gerencia, que esto es que tus jefes te escuchen y que busquen medidas para tus necesidades. Obviamente la participación de los trabajadores para colaborar y apoyarse entre sí. Identificar y evaluar los peligros que puedan llegar a estar presentes. Prevención y control de peligros, educar a estas personas y capacitarlas de manera continua y obviamente evaluar que estos programas estén funcionando para posteriormente buscar temas de mejora. Nunca dejes de lado la salud para proveer tú un cuidado de calidad.